Buenas tardes. Agradezco la invitación y sobre todo quiero felicitar a mis antecesores. Muy interesante, digamos, el trabajo que hacen sobre el impacto que tiene la infección por COVID en los pacientes con cáncer, muy importante por, digamos, la condición de vulnerabilidad que tienen ellos. Y adicionalmente el excelente trabajo de Julián Balanta, del cual también soy partícipe. Estas dos investigaciones no solamente tienen, digamos, impacto en Cali, tienen impacto a nivel nacional y quizás también a nivel mundial. Dame la siguiente, por favor. Bueno, el título de la investigación ya ustedes lo saben leer. Básicamente, lo que nosotros pretendemos con esta investigación es demostrar cuál es el efecto que tiene el uso de un enjuague en casa en pacientes COVID positivo sobre la carga viral en saliva. Ustedes ahora van a ver, digamos, la importancia que puede tener este asunto desde el punto de vista de salud pública, porque un enjuague bucal lo puede usar cualquier persona en la boca, en casa, y adicionalmente puede tener un impacto desde el punto de vista preventivo, es decir, en aquellos pacientes que no están infectados, pero también podría tener un impacto en aquellos pacientes que están infectados y que quizás, si se baja la carga viral en saliva y están en casa, pudieran lograr ser menos infecciosos para el ambiente de la familia. La siguiente. La justificación, pues todavía estamos en un altísimo reto, porque pues sabemos que hay cerca de 200 proyectos de vacuna, pero todos sabemos que la mejor esperanza es que para el próximo año quizás haya una vacuna. Lo segundo es que no existe un tratamiento específico en este momento para el COVID-19. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, ese escenario, nosotros ya el doctor Balanta nos explicaba la importancia del bioaerosol y de las gotículas que llevan el virus y que inclusive procesos tan sencillos como la respiración, el estornudo o la tos en un paciente positivo genera un impacto o un riesgo a aquellos pacientes que están en cercanía del paciente infectado. Adicionalmente, sabemos que limitando la expansión del virus, pues esto tiene un impacto grande sobre los aspectos de salud pública, toda vez que si logramos evitar esos picos o evitar las complicaciones en los pacientes, pues los sistemas sanitarios no van a colapsar. Y se ha detectado este virus en la saliva, se presume por las infecciones que se generan que la saliva contiene virus infeccioso y limitar la expansión del virus por esta vía pues pudiera tener un impacto en la salud de los caleños. La siguiente. La muestra de oro es el aspirado nasofaríngeo o el hisopado nasofaríngeo. ¿Por qué? Porque el virus se replica en naso-orofaringe y desde luego también se encuentra en la saliva. Bien importante que el virus se detecta antes de que la persona presente los síntomas, durante la fase sintomática, incluso durante la fase de postdromo o de recuperación. Y básicamente la infección se da por la interacción del coronavirus con la proteína AC2, es un receptor que facilita la entrada del virus a la célula y es muy importante que ustedes sepan que la mucosa de la boca y la lengua presenta una elevada expresión de ese receptor. ¿Esto qué está implicando? Que quizás los vehículos iniciales de infección no solamente es la naso y la orofaringe, sino la boca. Ese es un punto que todavía está en discusión, pero tiene todo el potencial biológico de que lo podamos investigar.
Entonces, los aerosoles de la boca y de la respiración pueden ser una fuente potencial de infección. Entonces, con esto, si yo puedo usar algo para contrarrestar el virus allí, esto podría tener un gran impacto. La siguiente. Entonces, el objetivo es determinar la efectividad de un enjuague con dos componentes, que es cloruro de acetilpiridinio y clorhexidina, en la reducción de carga viral en pacientes COVID positivo que estaban recibiendo cuidado en casa. Y adicionalmente, la otra parte del objetivo era determinar cuáles fueron las complicaciones clínicas en dos grupos, un grupo que recibió el tratamiento y otro grupo que recibió el placebo. En las fotos que ustedes ven están el grupo de apoyo que nos apoyó, el doctor Rubén León, que hace parte, digamos, del trabajo y que trabaja en laboratorios Dentaid en Barcelona. Él me llama hace unos 2 meses y me dice: Adolfo, ¿por qué no probamos esto? Y adicionalmente aquí está Beatriz Parra, quien es la viróloga que nos apoyó en todas las pruebas de detección, como lo vamos a ver. La siguiente. Materiales y métodos fueron 23 sujetos. Este es un estudio, digamos, piloto, pequeño, en donde los pacientes ya tenían un diagnóstico de PCR positivo por hisopado nasofaringeo y adicionalmente seleccionamos aquellos pacientes que no tuvieran ningún otro tratamiento antiviral. Digamos, los de ivermectina no podían entrar en esta cohorte. Y adicionalmente que pudieran respirar y que tuvieran la capacidad de hacer un enjuague por 1 minuto, 2 veces al día durante 5 días. Este trabajo tuvo el aval de ética del Comité de Investigaciones en Humanos de la Universidad del Valle. Básicamente los grupos fueron aleatorizados a 2. Un grupo fue intervenido y recibió 15 mililitros del enjuague. Lo usaron durante 1 minuto 2 veces al día, y el grupo control hizo un enjuague con agua destilada. Y nosotros tomamos muestras, 5 muestras en cada sujeto. Una muestra de línea de base, una muestra a los 15 minutos de haber usado el enjuague, una muestra de saliva a la hora y una muestra de saliva a las 2 horas. Y adicionalmente, les tomamos una muestra a los 5 días y en todas esas muestras de saliva se determinó la carga viral para saber qué pasaba. La siguiente. Esta es una representación de cómo se hicieron los procesos. El diagnóstico se hace con un kit que está establecido por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, es decir, que sigue el estándar mundial. Básicamente lo que se hace es que detecta el gen de la nucleocápside viral y como es un virus RNA, se hace una transcripción reversa, se hace cDNA y básicamente se hace la amplificación en un termociclador y cuantificación del mismo en una técnica que se llama PCR en tiempo real. En el panel a la derecha de ustedes pueden ver la curva de cuantificación desde un control positivo del virus y se hacen diluciones seriadas para establecer la estandarización del protocolo, es decir, hasta qué número de copias se logran detectar. En nuestro caso, la titulación del virus era capaz de detectar hasta 195 copias por microlitro en la saliva. La siguiente. Y aquí tenemos el panel de básicamente 3 pacientes. He traído, digamos, 3 pacientes para que ustedes observen, digamos, el diferencial. La primera curva que ustedes ven a la mano izquierda de ustedes es el hisopado nasofaríngeo. Y las otras curvas que ustedes ven sucesivas al lado derecho de cada panel son las salivas. Entonces, ¿esto qué significa? Entre más cercana está esta línea
a la izquierda significa que yo tengo mayor concentración de virus en esa muestra. Entonces, ¿qué significa en esto? Todos los hisopados nasofaringios tuvieron más carga viral que la saliva, ¿ya? Entonces, en estos 3 pacientes que estamos viendo aquí, los hisopados nasofaringios contienen mayor volumen, mayor número de copias. Y básicamente en el primer paciente, del lado izquierdo, ustedes pueden ver que hay casi 6 millones de copias por microlitro en el hisopado nasofaringio, y mientras que había aproximadamente 30.000 copias por microlitro en la saliva, en el mismo paciente, ¿ya? Hay una cosa importante que ustedes deben de notar, es que el diagnóstico, el hisopado nasofaringio, normalmente se hizo en el promedio de los pacientes después de 4 días de síntomas. Y la muestra de saliva se tomó 2 días después. Es decir que entre el inicio de los síntomas y la toma de la saliva pasaron 6 días. Entre el inicio de los síntomas y la toma del hisopado nasofaringio se pasaron 4 días. La siguiente. Y aquí tenemos una representación gráfica de los 23 pacientes. Los puntos rojos son los hisopados nasofaringios. Los puntos azules son las salivas. Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? El virus está presente en la saliva, pero en todos los casos está por debajo. Esto, el eje Y es el logaritmo, el número de copias del virus por microlitro, y aquí aparece en el eje X, en el eje horizontal, el número de días de síntomas. Entonces, si ustedes pueden ver, la mayoría de los rojos están más arriba, lo que indica que lo que les acabo de comentar se ratifica. Los hisopados nasofaringios tienen mayor carga viral, pero es muy importante que ustedes reconozcan esto, que la carga viral de SARS-CoV-2 en saliva es alta, y sobre todo en las primeras 2 semanas de los síntomas, ¿ya? Porque hay una concentración de puntos en la parte izquierda de la gráfica. Y esto puede tener una importancia gigante desde el punto de vista de prevención en la casa para la gente, ¿ya? Miren lo importante que estamos generando, digamos, investigación local, y entre otras cosas, de una vez les digo, primicia. Nadie ha hecho esto todavía en el mundo. Hay otros grupos que lo están haciendo, pero todavía no tienen los datos. La siguiente. Y ustedes miren aquí, miren esta tendencia. Aquí hay 12 pacientes. Desafortunadamente se me acabó la pila de esto, que no lo revisé. Pero miren que hay una tendencia. En 8 de los pacientes, la carga viral, 8 de 12 que usaron el enjuague, la carga viral se baja. Y básicamente les voy a pedir a ustedes que miren, miren este paciente. Miremos este paciente. Voy a tener que soltar esto. ¿El otro? Ok. Mil gracias. Gracias. Miremos este paciente. Este paciente, esta barra de aquí es el hisopado nasofaringio. Esta barra de aquí, gracias por ayudarme, esta barra de aquí es la saliva en línea de base, es decir, antes de usar el enjuague. Esta barra es a los 15 minutos. Miren que hay un descenso, ¿ya? Esta barra es a la hora, esta barra es a las 2 horas y este es a los 5 días. Entonces, miremos todos, miremos este y este. En todos ellos hay un efecto positivo de disminución de carga viral, y si ustedes miran allí, ese efecto se ve en 8 de 12 pacientes. Dame la siguiente. Este es el grupo placebo, el de agua destilada. Mire qué diferente es. Solamente hubo disminución en 3 de 11. ¿Ya? De todas maneras, digamos, puede haber un efecto de dilución, pero entre otras cosas, las barras son locas. Algunas de ellas, la carga viral aumenta, ¿ya? Entonces, esto tiene una importancia, porque estamos hablando de un enjuague que se usó
durante 5 días, 2 minutos al día. 2 minutos al día. Y miren qué efecto. Deme la anterior. Por favor, devuélvase una. Para que ustedes miren como la comparación entre uno y otro. Desde luego, nosotros ahora tenemos que hacer una correlación que es muy importante con la parte clínica. Porque por fortuna solamente uno de los 23 pacientes tuvo que ingresar al hospital. Y ese paciente fue al cual se le subió la carga viral y muy probablemente fue por pues el agravamiento que tuvo de su condición. La siguiente. Si ven que hay como una tendencia realmente allí. Entonces, denme la siguiente, por favor. Entonces, esta sí lo voy a leer. Se revela una tendencia a disminución de carga viral en aquellos pacientes que usan un enjuague medicado y se identificó una reducción de la carga viral en el 66% de los sujetos. Y lo más interesante es que esta tendencia se mantuvo a la hora y a las 2 horas del uso del enjuague, ¿ya? Mientras que en el grupo control solamente 3 de 11, 27.2 sujetos que usaron el placebo, se disminuye la carga viral a los 15 minutos, en los demás se aumentó. Y desde luego esto requiere una comprobación de la tendencia, como ya se ha demostrado en otros ensayos in vitro. La siguiente. Desde el punto de vista de discusión, el SARS es un virus envuelto. Y el hecho de que sea un virus envuelto nos facilita las cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque por eso la importancia del lavado de manos, la importancia del uso de alcohol, de cualquier sustancia que altere de esa bicapa lipídica derivada de la célula que infectó y que es clave para la interacción y la infección del virus. Entonces, el SARS-CoV-2 es susceptible a los agentes químicos y entonces se ha sugerido que la antisepsis nasal y oral podría reducir el virus infeccioso y el riesgo de transmisión. Por eso es que se proponen intervenciones para reducir la carga viral en fluidos contaminantes, tanto en pacientes sintomáticos como en asintomáticos. Los enjuagues bucales con antivirales tienen un tremendo potencial porque podrían limitar la dispersión del virus COVID-19 en la población. Y allí los diferentes tipos de enjuagues que se han usado son clorhexidina, yodo, dióxido de cloro, el cloruro de acetilpiridinio, el cloruro de benzalconio, los aceites esenciales y el peróxido de hidrógeno. Todos estos elementos que yo les estoy demostrando son los que han demostrado que tienen ese efecto antiviral. La siguiente. Hablemos un poquito del cloruro de acetilpiridinio, que fue una de las sustancias que tenía el enjuague. El cloruro de acetilpiridinio tiene una acción antiviral sobre diferentes cepas de influenza porque rompe la envoltura lipídica de estos virus, interfiriendo con la capacidad del virus para entrar a la célula. Ya un estudio en humanos demostró que la inhalación con CPC previene infecciones de las vías respiratorias altas causadas por el virus de la influenza, el virus respiratorio sincicial, metaneumovirus humano, rinovirus y adenovirus. Esto fue demostrado hace aproximadamente unos 3 años. Y adicionalmente hay estudios in vitro con 36 moléculas que demuestran que el CPC tiene una fuerte actividad antiviral contra diferentes tipos de coronavirus, incluidos el MERS, que es el virus del Oriente Medio. La siguiente. Y esta parte, digamos, es clave. ¿Cómo funciona el cetilpiridinio? Miren, desde luego, este virus de influenza, después de 5 minutos de exponer el virus de influencia al cloruro de acetilpiridinio, se comienza a romper la membrana del virus. Y esto es aquí básicamente una tinción negativa en donde se demuestra que
una concentración de 0.05 de CPC durante 5 minutos in vitro destruye el virus. ¿Ah? Y adicionalmente, el enjuague tenía clorhexidina. No se ha encontrado en la literatura que la clorhexidina tenga un efecto antiviral como el CPC. Pero la adición de los dos compuestos, el uno le facilita una cosa que llaman la sustantividad. La clorhexidina se une a proteínas plasmáticas, pero al estar acoplado con el CPC, le garantiza que el CPC dure hasta 12 horas en la boca. Es increíble, digamos, hace un enjuague de 1 minuto y se puede encontrar trazos del enjuague hasta durante las siguientes 12 horas, porque se une fuertemente a proteínas plasmáticas. Por eso es que, imagínense un enjuague de 1 minuto con un efecto, digamos, ya directo sobre la carga viral. Es una cosa que es un hallazgo que es muy interesante. Entonces, la clorhexidina sí tiene actividad antiviral sobre otros tipos de virus, herpes, citomegalovirus, pero la clorhexidina, sobre todo, tiene una actividad antibacteriana. Y recordemos que algunos de estos pacientes se complican es por neumonías, no solamente virales, sino también bacterianas. Entonces, creemos que ahí podría haber un efecto interesante sinérgico. La siguiente. Nosotros no somos los únicos que hemos pensado en esto. Ya hay 2 ensayos clínicos controlados, registrados en Clinical Trials. Solamente me voy a referir a este, que comenzó a captar pacientes el 1 de agosto. ¿Ya? Y este es un estudio de la Universidad de California, de San Francisco. El investigador es el doctor Gansky y ellos están pensando básicamente usar un protocolo muy similar al nuestro para básicamente probar lo mismo. La siguiente. Y ya para terminar, esto es un trabajo colaborativo, ¿ya? Hay que agradecer, pues yo hago parte de la Universidad del Valle, a la Escuela de Odontología, Julián Andrés Balanta, Alejandro Contreras y mi persona, que estamos representando hoy en día la escuela, a la compañía de Intadit, Rubén León, que me hizo esa llamada hace dos meses. Él es biólogo y trabaja en la parte de desarrollo de productos y me dio, juntos hicimos el protocolo de trabajo. Vanessa Blanc, que es una microbióloga que también trabaja con ellos. A biología, al profesor Andrés Castillo. Andrés Castillo fue clave, porque entre otras cosas yo quería hacer en la investigación con hospitalizados. Pero traté, digamos, de abrir esas puertas, pero claro, yo soy un dentista, yo soy un odontólogo, entonces no era fácil acceder, digamos, al ambiente hospitalario y adicionalmente no tenía, digamos, los médicos, digamos, y por eso decidimos cambiar un trabajo que iba a ser con pacientes hospitalizados pero no intubados y lo cambiamos a pacientes con cuidado en casa. Andrés Castillo fue clave en el proceso de que finalmente tuviéramos la posibilidad de hacer la investigación. Y desde luego, yo tengo que reconocer a 2 personas que son claves. La primera de ellas, Beatriz Parra, Gerardo Libreros, Fausto Albán, Andrés Sea, quien están al frente del diagnóstico de la Universidad del Valle. Ellos ya le han hecho pruebas diagnósticas a más de 10.000 caleños. Es decir, este laboratorio ha venido trabajando desde hace 3 meses fuertemente apoyando todo lo que tiene que ver el diagnóstico. Desde luego no es el único laboratorio en Cali que lo hace. Tengo entendido que hay otros 5 laboratorios que igualmente están apoyando la parte de diagnóstico, pero desde luego Beatriz fue clave en todo. Ella hizo todos los experimentos de detección del virus y a la S Centro. Si no hubiera sido por su gerente y adicionalmente por José Bahamón y los 2 médicos, Yurani Giraldo y Hernando Espinosa, imagínense visitar a un paciente en la casa que adicionalmente está enfermo
y quedarse 2 horas, convencerlo para que participe en el estudio y tomarle saliva y volverle al 5.º día. Digamos, eso no es fácil porque, entre otras cosas, se invade la dinámica de la casa, solamente podíamos hacer un paciente por la mañana y otro por la tarde, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, esos 23 pacientes realmente fueron sufridos y sin ellos nunca lo hubiéramos logrado. Y desde luego, no sobra decir que la doctora Millerlandi Torres, la secretaria de Salud de Cali, nos apoyó en toda esta iniciativa porque ella fue una persona que cuando tocamos las puertas facilitó que finalmente ese centro se pudiera vincular a la investigación. No sobra decir que hay una cantidad de personas, por ejemplo, en el laboratorio de microbiología, que no voy a mencionar los nombres, pero son todas esas personas que reciben las muestras, limpian las cajas, extraen el RNA, para que finalmente se pudiera hacer el diagnóstico. Desde luego, todas esas personas anónimas que trabajan día a día, los aseadores, y finalmente hay que agradecer a los pacientes. Sin el apoyo de los pacientes no tuviéramos, digamos, este nivel de evidencia. Por fortuna, hasta el día de ayer, que tuve la oportunidad de revelar los códigos, porque hicimos totalmente los experimentos primero, y solamente ayer a mediodía, bien arriesgado, ayer a mediodía, revelamos los códigos de quienes estaban usando enjuague y quienes estaban usando placebo. ¿Ya? Es decir, yo estaba en mi casa y los códigos los tenían José Luis Bahamón en la S Centro. Entonces, mil gracias a los pacientes. Por fortuna, todos esos pacientes con cuidado en casa, excepto uno, ya hoy en día están recuperados del problema. Mil gracias y listo para las preguntas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Adolfo Contreras. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. La primera dice: ¿qué aspectos deben tener en cuenta los ciudadanos al momento de adquirir un enjuague bucal para prevenir el COVID-19? La pregunta es bien importante. Si ustedes vieron, yo no digo marcas, ¿ya? Entonces, busquen por favor los enjuagues que tengan cloruro de acetilpiridina y que tengan clorhexidina. Y básicamente lo que esta investigación, que es un piloto, está demostrando es que vale la pena. Digamos, eso vale la pena usarlo. Adicionalmente, no son muy caros. Y créame que si usted se va a comparar que en Colombia ya tenemos casi 580.000 casos y 17.000 muertos, pues yo sí preferiría gastarme los 20.000 pesos en un enjuague, ¿ya? Y quizás eso pueda tener un impacto positivo en mi salud, ¿ya? Marcas no voy a decir, porque se me daña, digamos, el asunto de los conflictos de interés. Busquen enjuagues que tengan clorhexidina y que tengan cloruro de acetilpiridina. Listo, doctor. Pregunta número 2. ¿Con qué frecuencia se debe usar el enjuague bucal para evitar el contagio? Bueno, esto es bien importante, ¿no? Los enjuagues medicados no son de uso regular. Es bien importante porque, entre otras cosas, digamos, el coronavirus nos ha llevado a un escenario en donde muchas cosas son nuevas. Entonces, hay una cosa que se llama la disbiosis. La mayoría de los microbios conviven con uno en una relación simbiótica. No le hacen daño a uno. Si me hago aquí me genera retorno, ¿no? Yo creo que aquí como mejor. Ya. Los microbios orales tienen una relación simbiótica en la mayoría de los casos. Desde luego, el asunto del coronavirus nos impulsó y nos impulsa la idea de usar los enjuagues de manera preventiva, de manera terapéutica, pero no deberían de ser usados más allá de 2 semanas, porque puede ser peor la cura que la enfermedad.
porque ellos también alteran la microbiota, digamos, ellos no tienen un sistema de acción selectiva, es un control no selectivo y pudieran dañar la microbiota que es benéfica. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy buena pregunta. Igualmente tenemos mensajes de felicitación, doctor. Dicen excelente presentación. Dios los bendiga. Muchas gracias. Eduardo Cruz Fernández dice excelentes trabajos que merecen realizar unas memorias y al final del año o comienzos del próximo 2021 para realizar seguimiento. Sofía Alexandra Rubiano, muy buenas exposiciones e investigaciones. La tercera pregunta, doctor, dice, ¿el enjuague bucal del que exponen es un producto de venta libre o es un medicamento? Sí, el que nosotros usamos es un producto recetado, ¿ya? Tiene resolución de INVIMA, se puede conseguir, pero normalmente lo recomienda el odontólogo y lo recomienda el periodoncista sobre todo, porque se llama, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, pero si Blanco de Gallina lo pone, ustedes, digamos, utilizamos un producto que vende Dentaid, ¿ya? Pero yo no vine a hacerle propaganda a ese producto porque hay otras casas comerciales que también venden productos similares, ¿ya? Entonces, bien importante esa combinación de clorhexidina y cloruro de acetilpiridino. Y yo sí pienso que la combinación es muy importante porque si uno compra un enjuague que tenga solamente cloruro de acetilpiridino, la sustantividad es muy baja, se pierde rápidamente. Es decir, él es efectivo, pero no logra durar esos 12 horas que finalmente lo protegen. Mil gracias.